abrazo grande a alguien. Abraza a 3 personas, por favor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi amado. Eres Señor. Oramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios poderoso, Señor. Aleluya. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Bendito tu Padre. Gracias, Dios del cielo. Amén. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a orar. Los niños pueden bajar a sus clases y vamos a orar. Vamos a colocar este momento delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por estos cursos, Señor, que estamos teniendo, Señor, de líderes, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos tienes es para tu servicio y queremos ser esos grandes servidores delante de ti. Padre, te doy gracias, Señor, por estos momentos donde nos permites buscar tu rostro, tu presencia. Gracias, Señor, por esa palabra que trae, Señor, a través de nuestro pastor, porque sé que es palabra viva, porque sé que es palabra que nos va a nutrir, Señor. Abre nuestro corazón, Señor. Permite, Señor, que abramos nuestro entendimiento, Señor, para que esa palabra, Señor, penetre, Señor, en nuestras vidas como espada de doble filo, Señor, como dice tu palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo y lo que harás. Porque estamos, Señor, seguros, Señor, que es un tiempo, Señor, donde vamos a encontrar esa bendición, esa llenura de tu presencia, Señor. Tu palabra dice que el que busca halla, Señor. Y sabemos, Señor, que estamos buscando, Señor, y que vamos a hallar, Señor, todo aquello, Señor, que tú has dicho, Señor, que nos vas a dar, Papito Santo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias, Señor, por las personas que nos están viendo. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, estarás haciendo cosas grandes. Nos estarás levantando y nos estarás llenando, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te doy la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Ya, en el servicio de la mañana, ya me había dejado mis apuntes, el servicio de las 10. Pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos al verso 16, por favor. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Amén. ¿Todo bien? Dice así la santa palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, verso
16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe. Mira, dile a la persona que está a tu lado, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dile, yo no me avergüenzo del Evangelio. Ahora pregúntale, ¿tú te avergüenzas del Evangelio? ¿Tú te avergüenzas del Evangelio? Amén. Hay cosas de las que uno se avergüenza. Hay gente que se avergüenza de su físico, de su condición social, se avergüenzan de tener que ir, no sé, entrar a establecimientos públicos que para la sociedad son vergüenza. Entonces empeñan su vida para lograr un cierto estatus. Hay gente que se avergüenza de vestirse de cierta manera, entonces empeña su futuro para vestirse de otra manera. Hay gente que se avergüenza del estrato donde vive y se empeñan toda su vida para vivir en otro estrato. En la pandemia se reveló mucho eso. ¿Sí sabían ustedes eso? Hubo unos estudios que hicieron que, pues aquí estamos estratificados hasta el estrato ¿qué? El normal, hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Y según estudios, el estrato más damnificado, es decir, el estrato mentiroso, fue el estrato 4. Porque era el estrato 3, pero pretendían vivir en el estrato 4. Y todo lo debían. Todo estudios lo dijeron, estudios lo revelaron. Entonces, se avergonzaban de ser estrato 3, pero pues tenían que vivir en el estrato 4. Hay gente que vive en el estrato 3, pero sin embargo van a comprar en el estrato 4. ¿Sí conocen gente así? El carro era de estrato 3, pero o sea, debían tener un carro estrato 3, pero compraron un estrato 4. Cuando vino la pandemia, quedaron en la miseria. Fue el estrato más damnificado en la pandemia. Las cosas caen en su lugar, ¿no? Desde cuando en vez la situación nos hace poner los pies en la tierra, ¿ok? Dile a la persona que está a tu lado, ¿tú te avergüenzas del Evangelio? ¿Te avergüenzas del Evangelio? Bueno, yo les voy a decir a ustedes si se avergüenzan o no se avergüenzan del Evangelio. Bueno, yo no, la palabra. A la luz de la palabra vamos a estudiar si nos avergonzamos o no nos avergonzamos del Evangelio. Bueno, ¿qué es avergonzarse? Es sentir culpa, ¿sí? Es sentirse humillado por cierta circunstancia, es sentir deshonra. Y alguien decía por ahí negar. No lo tenía aquí escrito, pero creo que eso hace parte. Entonces, tú niegas lo que eres y finges alrededor tuyo una burbuja de lo que quieres aparentarle a la gente, de lo que la gente crea de ti. Entonces, ocultas tu realidad y creas alrededor de tuyo una realidad que no es la tuya, no es la tuya. Y esas cosas traen consecuencias funestas. No se revelan hoy, se revelan con los años. Y casi siempre cuando ya no hay vuelta atrás, ya no hay solución. Pero hay gente que se avergüenza de su familia. ¿Quién se avergüenza de su familia? Yo me avergüenzo de algo, siempre me he avergonzado últimamente. Cuando estaba en el mundo me ufanaba de eso y hoy me avergüenzo de la vida que tuve. Yo me avergüenzo de eso. Yo paso por ciertos sitios y recuerdo cosas y tengo que decirle, Señor, perdóname, qué triste haber desperdiciado tantos años de mi vida en esta inmundicia. Tengo que recordar cosas que hice, personas que frecuenté. Las personas no tenemos que rechazarlas, pero hay circunstancias de las que recordamos y no debía yo haber vivido. Entonces me avergüenzo de lo que hice, yo sí me avergüenzo de eso, yo me avergüenzo de lo que hice. Pero del Evangelio no debemos avergonzarnos.
no debemos avergonzarnos. Yo veo cristianos, pero muchos son muchos. Cuando aquí en la iglesia, pues todo está bien, todo está muy bien. Pero ya en público, pues hay cosas que nos abstenemos por ciertas prevenciones. Hace unos días estábamos con Jeremy y mi esposa en un establecimiento público y llegó una señora llorando. Nos partió el corazón. Su hijita estaba internada en un hospital, en una clínica en Bogotá. Y tenía que aplicarle unas medicinas, unas inyecciones que cada una valía 150.000 pesos. Y ella no tenía ese dinero y lloraba. Entonces, pues uno de ellos pues se incomodaron, porque imagínate que venga alguien a pedirme cuando yo estoy almorzando, que ese no es mi problema. No me hable de comida, que estoy lleno. Más o menos así. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ven, hija. Hicimos lo que teníamos que hacer, que es lo normal. Pero ¿cómo se llama tu hija? Se llama Juliana. ¿Cuántos años tiene? 4 o 5 añitos. Vamos a orar por ti. El establecimiento estaba totalmente lleno, pero vamos a orar por ti. Era lo que más necesitaba ella, un milagro. Le dije, Dios puede hacer un milagro con tu nena. ¿Y saben qué fue algo que me impactó? Pues mucha gente fue recelosa con ella, pero cuando oramos entonces ahí sí todo el mundo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ay, el pastor vino a predicar aquí en el restaurante. Hubo alguien que tomó la vocería, entonces ya no nos da pena. ¿Por qué no lo hizo otra persona? Porque sienten vergüenza de Jehová. Porque hay personas que en público sienten vergüenza de su fe. Luego lo que tú no eres es motivo de orgullo. Si lo que éramos en los años anteriores, en nuestra vida pasada, era motivo de que lo ocultáramos, ¿sí? Ya hoy no queremos saber de eso, pues entonces tenemos que llenarnos de orgullo de lo que somos hoy. Somos una familia cristiana, somos personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos personas diferentes. No lo ocultamos, no lo ocultamos. Eso no hace que yo tenga vergüenza, tampoco mucho menos voy a tener culpa de algo tan hermoso. Mira, hay una definición muy bonita. Dice evangelio, porque dice que no me avergüenzo, dice el apóstol, no me avergüenzo del evangelio, de su creencia. Él creía en el evangelio, no se avergonzaba de la creencia, de los componentes de su creencia. Bueno, salvo que tú haya cosas que te parezcan y otras que no, eso también puede suceder. Entonces hay cosas que te parecen muy bien venir a levantar las manos aquí en la iglesia, pero te avergüenzas de hacerlo en público. Yo les conté mi experiencia cuando lo perdí todo y el Señor en un lugar público, muy público, en el sitio ¿cómo se llama? De Corferias, en una feria internacional. El Señor toma a mi esposa y me da una profecía allí, en medio de, no sé, de cientos de miles de personas. Señores, no tiene cosas. Y me da esa profecía en medio de esa gente, y yo pude haberle dicho ahorita, me la da en la casa. No, yo me arrodillé a recibir mi profecía. Y cuando me estaba dando mi profecía, yo comencé a llorar y a gritar allí en medio de toda esa multitud. Pasaba la gente y me miraba, este Señor me está dando seguridad, volviendo loco. En ese momento yo tomé mi palabra, yo tomé mi profecía, porque no me avergüenzo de ello. Si yo tal vez me hubiera avergonzado, Dios me hubiera avergonzado, me hubiera dicho, hijo, dejémoslo para después. Para cuando ya usted no le dé vergüenza, entonces yo no me voy a avergonzar de bendecirlo. Amén. No te avergüences, dile a la persona que está a tu lado, no te avergüences de tu fe. No te avergüences de tu fe. Tu fe no es motivo de vergüenza. Tu fe no es motivo de vergüenza. Lo que nosotros hacemos no es motivo de vergüenza. Amén. ¿Por qué entonces nos da vergüenza el apóstol? Porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es el mensaje es el mensaje que Dios ofrece a los pecadores a través de su Hijo. Eso es el evangelio. El evangelio son buenas noticias de la muerte y resurrección de Cristo. El evangelio son los eternos beneficios que recibimos por gracia. Eso es el evangelio. Estamos condensando en 3 frases qué
¿qué es el Evangelio? Y si vamos al original, en el griego es evangelión, que quiere decir buenas noticias. Cuando tú le predicas la palabra a alguien, le estás llevando buenas noticias. Cuando tú vienes a recibir aquí a la iglesia estos mensajes, estás recibiendo buenas noticias. Yo les estoy ofreciendo a ustedes buenas noticias. Eso es el Evangelio. Tengo dos definiciones. Una de ellas del gran reformador del siglo XVI. ¿Quién es? Muy bien, Martín Lutero. Martín Lutero. Dijo él, miren, esa definición tan bonita. La verdad del Evangelio es el principal artículo de toda doctrina. Más necesario aún es que conozcamos bien esa doctrina. Que se la enseñemos a otros y que nos lamentamos en nuestra cabeza continuamente. Eso es lo importante del Evangelio. Que tú conozcas en qué crees. ¿Quiénes de ustedes conocen el credo en el que nosotros creemos? Aquí hay una canción que cantaban nuestros muchachos en la alabanza. El credo se llamaba, ¿no? Creo en Dios Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo. Dios tres en uno es. Continúa. Creo que resucitaste. Para los que no, disculpen. Para los que no lo sabían, voy a recitárselo y ellos me van a ayudar. Esta es la condensación de lo que tú crees. Algunos dirán, ay, yo creo en eso. Eso es una noticia para mí. Entonces, creo en Dios Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo. ¿Quiénes creen en el Espíritu Santo? Amén. Dios tres en uno es. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios todopoderoso. Amén. Creo que resucitaste y que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesús. ¿En qué más crees tú? Creo que Dios me va a dar casa, creo que Dios me va a dar carro, quiero que Dios me va a dar... Mis hijos van a ser los presidentes del país. No, eso no creemos nosotros. Creemos que Dios es un Dios todopoderoso, que responde a nuestras necesidades, que responde a nuestras necesidades, que responde a nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Amén. Creo en la vida eterna y en la comunión de nosotros. Que tu pueblo es uno y en la iglesia. Amén. Creo que resucitaremos y que en gloria volverás. Esto habla del rapto y de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Acuérdense, del rapto y de la segunda venida del Señor Jesucristo. Nosotros no estamos esperando la segunda venida. Si tú estás esperando la segunda venida, te vas a quedar en el arrebatamiento. O si estás esperando la segunda venida para el arrebatamiento para comenzar a portarte bien, wow, difícil el asunto. Estás creyendo en algo equivocado. Amén. Listo. Ok. Miren lo que dijo Billy Graham. El Evangelio es el poder que convierte a un pecador en un hombre salvo. Mira qué definición tan bonita. Es el poder que convierte a un pecador en un hombre salvo. Nosotros todos éramos pecadores. Ahora tenemos salvación. Amén. Tienes que creerlo. Porque escucho muy pocos amenes. Tienes que creer que tú eres salvo. Wow. Es el poder que convierte a un ladrón en una persona de bien. Es el poder que convierte a un mentiroso en una persona veraz. Amén. Es el poder que convierte, y esto es algo bien difícil de lograr, es el poder que convierte a una mujer cantaletera en una mujer con la boca cerrada. Y los hombres dicen, amén. Amén. Ese es el poder de Dios. Si Dios puede cerrarle el pico a una mujer que cantaletea, lo puede hacer cualquiera. Puede hacer cualquier cosa. Hoy cuando estaba, para los que no estaban en la mañana, ¿cómo luchó el pastor hoy para lidiar con todo ese poco de mujeres habladoras? ¿O no me dieron luchar? Yo estuve luchando, claro, y ellas las que son habladoras dicen, amén. Amén. Luchando contra todas estas habladoras. Es complicado, los hombres más bien silentes, ¿sí? Bueno, algunos más habladores que otros, pero es complicado.
y guarda silencio. No porque su esposo la tenga subyugada, porque ella es calladita, ella dice lo necesario nomás. Cuando dice 3 cosas, agárrate de atrás. Pero ella es muy chévere convivir con ella. A veces no se siente. Ay, Señor, gracias por permitirme dar esta cuña, Señor bendito. Entonces es el poder que convierte a un pecador en un hombre salvo. Porque son buenas noticias. Además de eso, el Evangelio nos confronta. ¿Quién se ha visto confrontado con el Evangelio? Wow. Él nos confronta. Confronta nuestra santidad. Nuestra pseudo santidad. Nos creemos santos en algún aspecto. Y cuando tú lees la palabra y ella te confronta, dice, uy, Señor, estaba equivocado. El Evangelio te confronta. El Evangelio te enfrenta a ti mismo. Pero no solamente te quedes con esa confrontación. Cambia, por favor. Eso es lo que tenemos que hacer. Vive el Evangelio, vívelo. Hemos estado hablando en los últimos días, en las últimas charlas, de que no te aprendas tanta Biblia, aplícala. O más bien, aprendes de la Biblia, pero aplícala también al mismo tiempo. Es necesario aplicarla. El Evangelio nos quita las máscaras. Amén. El Evangelio fue predicado por un grupo de hombres que siguieron al Señor Jesús. Desde allí nació el cristianismo, seguidores de Cristo. En pocas palabras, parafraseando un poco. Nosotros somos seguidores de Cristo y hacemos caso a su mensaje, que es el Evangelio. Así que fue predicado, fue esparcido por el mundo entero. Por eso conocemos hoy el Evangelio. Y dice la palabra del Señor que hasta que este Evangelio no sea conocido por el mundo entero, el Señor Jesucristo no vendrá por su iglesia. Para que no haya ningún pretexto de que alguien no conoció de la palabra del Señor. Hoy en día la Biblia está traducida a muchísimos idiomas, en muchas versiones para que la entendamos un poco más. Hay versiones muy lindas, hay versiones que te dejan entender muy bien lo que la palabra quiere decir. Hay versiones que hay que tener cuidado con ellas, por favor. No todo lo que nos presentan está bien. El Evangelio ha sido predicado por hombres que lo hacen con mucha pasión, por hombres que lo toman como, Señor bendito, pero es verdad, como un negocio. Yo conozco mucha gente que se ha capacitado para volver de la predicación del Evangelio un negocio. Tienen mucho don y se expresan muy bien y tienen ese don de gentes. Les hablaba yo a ustedes acerca de la Catedral de Cristal, cómo nació. No estoy hablando del pastor Dante Gebel, no. ¿Cómo nació la Catedral de Cristal? La Catedral de Cristal nació porque un pastor norteamericano fue el primero que comenzó a predicar el pensamiento positivo. Y se llenaba esa iglesia de una manera impresionante. Y comenzó a crecer, pero impresionantemente. Los parqueaderos no les cabía a la gente, pero es que ese mensaje gusta. Ese mensaje agrada. Es más, la gente está ávida de ese mensaje. La gente, yo veía en estos días, no voy a decir en dónde, pero yo veía gente esperando el mensaje. En alguna iglesia, aquí esperando el mensaje del Señor. Porque es que es un mensaje conveniente. Es un mensaje que gusta, porque cuando te dicen a ti que debes hacer ayuno de malas palabras, te están diciendo a ti que digas malas palabras, pero cuando estés en ayuno no las digas. O sea, es permitido hacer, es que somos humanos. O sea, di groserías cuando sea el tiempo, pero cuando estamos en ayuno no digas malas palabras. No digas malas palabras. Está permitido entonces salir, esta es otra iglesia a la que me refiero, salir de la iglesia y los muchachos del sábado en la noche cuando salen de la iglesia, entonces se van de rumba. ¿Sí o no? Es así. Un evangelio conveniente, que no se me vaya la gente de la iglesia. Que no se me vaya la gente de la iglesia. Y el Señor me decía hace unos pocos días a través de la hermana Gladys, sigue predicando el evangelio como es. Los que lo quieren oír se quedan. Y los que no, entonces pues buscarán entonces donde les digan que es más fácil ayunar de malas palabras. Y en eso estamos. Aquí nos trajo el Señor a eso. Y lo seguiremos haciendo. Amén. Porque no nos avergonzamos del Evangelio. Porque aquí predicamos el Evangelio, pues como es. El
sacas y aseo de gente. ¿Qué están haciendo aquí en el templo? Él no se paró en la puerta del templo a decirles, muchachos, es que me muero de la pena con lo que les voy a decir. Tal vez a algunos no les guste, pero en la casa del Señor no se comercializa, mucho menos se meten animales. Escuchaba, leía yo algo y se me va a permitir leerse respecto a esto, ¿no? Miren lo que encontré, para que el evangelio suene mejor. Jesús sana a 10 enfermos de la piel. Jesús sana a 10 enfermos de la piel. Porque es que el leproso se escucha horrible. Sí, como ha mutado el evangelio. Alguna gente se escandalizará, uy, allá hablan de lepra, cosas tremendas. Escuchaba yo un pastor que cuando era líder de jóvenes en su iglesia, pues estaban hablando mucho de cantos de la sangre de Cristo. Aquí hablamos mucho, cantamos mucho sobre eso. Y el pastor le dijo, mijo, eso se está escuchando, o sea, la gente está como un poco, sí, reacia a ese. ¿Por qué no cantamos otro tipo de canciones? Y le dice el pastor, bueno, vamos a hacer una cosa, pastor. Dígame directamente que no vuelva a decirle a los muchachos que canten acerca de la sangre de Cristo. Es más, hagamos una cosa, fírmeme este papelito y usted ordéneme y lo voy a hacer. ¿Bien hecho o no? Digo, no, hijo, yo no te estoy diciendo eso, ¿no? Lo que pasa es que pues, a la gente no le gusta mucho ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la esencia de nuestro evangelio? La esencia de nuestro evangelio es la sangre de Cristo derramada sobre cada uno de nosotros. Hemos sido lavados de pecado. A través de ella obtuvimos salvación. Ese es el evangelio. Yo no me puedo avergonzar de lo que me ha dado salvación a mí. Yo no me puedo avergonzar de un Cristo que me sacó de la suciedad del mundo y me dio salvación. Yo no me puedo avergonzar de un Cristo que me cambió el nombre y me dijo, mi nombre ahora es Hijo de Dios. Yo no me puedo avergonzar de un evangelio que me regaló una familia nuevamente, un evangelio que me dio lo que tengo, un ministerio. Yo no me puedo avergonzar de alguien y de algo que me sacó del pecado a la victoria, a la salvación. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, no te avergüences de Dios. Entonces, Jesús sana a 10 enfermos de la piel. Es un evangelio que se está presentando ahora, ¿sí? Entonces, el mensaje es un mensaje que adormece. Sutil. ¿Sí? No importa que no limpie. Correcto. Conozco iglesias, conozco de iglesias que saliendo hay un buzón y te dicen, ¿de qué quieres que te prediquemos? Sugerencias para mensajes. Entonces yo me imagino la gente, cuando van a leer todas estas sugerencias, 4.500 mensajes de prosperidad. Mira, si tú quieres encontrarte con la verdad que te estoy diciendo, mira cuántas visitas tiene un mensaje de prosperidad. 7 pasos para lograr la prosperidad. 4.354.302. Tienes que andar en salvación. 4 personas y el pastor. Y las 4 personas son la esposa, la hija, el hijo y el yerno. Eso no es verdad. Es así. Pero aquí predicamos la verdad. Porque no nos avergonzamos del evangelio. Porque no nos avergonzamos de nuestra creencia. Porque no nos avergonzamos de la verdad. Amén. Bueno, amén. Vamos entonces paso a paso. Gálatas capítulo 6, verso 1, Gálatas capítulo 1. Tuve que hacer algunas pequeñas mejoras por el camino, así que no está muy claro en mis apuntes. Gálatas capítulo 1, verso 6. En adelante, cuando todos lo digan en un fuerte amén. Amén.
apóstol Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado, pero también aquí hay en la transliteración, también hay una suavización. ¿Sí, suavización está bien? Sí. Lo suavizaron. ¿Sí? Y dice, estoy maravillado, mire de lo que está maravillado. O sea, maravillado es asombrado. Asombrado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Yo diría, y hay una versión que dice, estoy horrorizado, esa es la palabra. Estoy aterrado. No estoy maravillado, estoy aterrado. ¿Cierto? Estoy horrorizado, mejor dicho. No lo puedo creer. ¿De qué? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí predicamos un evangelio diferente. No estamos con el gran grueso de los cristianos de hoy en día, porque somos pocos. Lamentablemente vamos quedando pocos, muy pocos. 7. No que haya otro, no hay otro evangelio, hay uno solo. Mire tan bonito como explica esto, es una cosa maravillosa. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque se avergüenzan, por eso se avergüenzan. Por eso es que lo cambian. Por eso es que le dan un maquillaje, ¿sí? Para poderlo presentar. Verso 8. Mas si aún, miren, a este evangelio al que se refiere, al de la verdad es diferente. Mas si aún otros, o sea, cualquier otro predicador, otro líder de aposento de restauración, etcétera, etcétera, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldición. O sea, maldito. Miren tan fuerte. Miren tan fuerte. Sí, anatema es maldito, maldición. Sea maldito. Aquel que tergiverse el evangelio, sea maldito. Mire con el celo, eso se llama celo santo. Las palabras tan fuertes que usa. Todo aquel que tergiverse el evangelio, sea maldito. Y hay muchos que dirán, no importa, pero mientras esté aquí en la tierra y lo tenga todo está bien. Por eso no se predica el evangelio de la venida del Señor Jesucristo. El fin del tiempo. Por cierto, una cuñita. ¿Ustedes se enteraron lo que sucedió en Hawái esta semana? Hablamos la semana pasada de los últimos tiempos y de las altas temperaturas. Bueno, el mes más cálido de toda la historia fue el mes de julio. El mes de julio. El reporte más alto de temperatura en Cuba en toda la historia se vivió hace 3 días. Y lo de Hawái fue un incendio forestal. ¿Saben por qué? Por las altas temperaturas. No se sabe cuánta gente aún ha muerto. Hasta ayer iban más de 80 personas. No sé cuántos desaparecieron. Decía un noticiero que estaba escuchando, apocalíptico. Esa palabra me impactó el corazón. Apocalíptico. Es decir, estamos en los últimos tiempos. Estamos finalizando esta era. Dios está acabando la era. ¿Saben cómo se llama esta era? La era del pecado. Está aburrido el Señor con los pecadores. Y se está acabando la gracia. Esto es solamente una cuña. Estén atentos a las noticias. La ciencia y las noticias nos dicen a nosotros en qué punto estratégico estamos. El libro se está acabando. El libro se está acabando. Amén. Vamos en el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, vuelve y lo dice. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice nuevamente, sea maldito. Sea maldito. Lo repite en 4 versículos, en 3 versículos, lo dice 2 veces. No puedes tergiversar el evangelio. No puedes tergiversar el evangelio. El evangelio, yo estoy de acuerdo con algo, que debemos nosotros ser cultos al presentar el evangelio. O si no, vamos a crear una barrera. De
debemos hacerlo de la manera más prudente, pero debemos llevar la verdad absoluta. La verdad absoluta. Miren lo que dice Primera de Corintios, poco más atrás. Primera de Corintios, vamos al verso 18 del capítulo 1. Esto es aún más profundo. Miren la necesidad del apóstol Pablo de transmitir un mensaje totalmente cristalino, que quede claro, no puede haber dudas al respecto. Ya lo tienen todos. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuántos nos rechazan por presentar el Evangelio? ¿Cuántos no quieren escuchar del Evangelio? Porque están felices viviendo en su pecado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, el Evangelio, confronta con el pecado. Y le dice al pecador, pecador. Entonces no quieren salir de allí. La mayoría del pretexto de los que siguen la iglesia tradicional, los cristianos tradicionales, es no quieren seguir el Evangelio que nosotros les presentamos porque en la iglesia tradicional les dejan llevar una vida como les parezca. No. Mis santos, es una excusa. A mí mis santos no me los tocan, porque es que mis santos me dejan emborracharme, me dejan tener dos mujeres, me dejan fumar, me dejan hacer mis parrandas, etcétera, etcétera. Ese es el real motivo. No quieren cambiar su manera de vivir. Se ven confrontados con el Evangelio y dicen, fuera de aquí. ¿A cuántos los han echado de algún lugar por predicar el Evangelio? A nosotros nos echaron de un lugar con mi esposa. Ustedes también. Echaditos, se me van de aquí. Soy yo que se estaba muriendo con cáncer en el cerebro. Y fuimos nosotros con mi esposita a presentarle el Evangelio. ¿Y saben qué? Hasta que le hablamos del Señor, todo iba bien. Todo era risas, todo era jolgorio, chévere. Cuando tan pronto tocamos el tema del cristianismo, nos dijo, ¡se me van de aquí! Bueno, acuérdese que si no se arrepiente, se va para el infierno. Chao. Echaditos. Ese día al principio me dio tristeza, luego me dio rabia, pero después me dio alegría. Porque pues ya hicimos la labor, ya eso es cuestión de que lo tome o no lo tome. Pero te sientes tú revolcado, claro, pues es tremendo que te echen una casa. ¿Sí? Pero cuando es por causa del Evangelio, vale la pena, no importa. Bueno, entonces, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros. Levanta la mano y dice conmigo, a nosotros es poder de Dios. El Evangelio que transforma a los pecadores. La buena noticia de salvación. Es a nosotros que el Evangelio, la locura que estamos predicando aquí cada 8 días, esto es poder de Dios. El poder de Dios que transforma. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Él avergüenza al entendido. Cuando el sabio, cuando el docto se siente enfrentado con el Evangelio, es cuando se pone bravo y no quiere saber de nosotros. Hay gente que desde su saber, desde su sapiencia, desde su sabiduría, allá en ese lugar alto que él cree haber construido, entonces ve al cristiano así de grande. Pero la palabra es más grande que su sabiduría. Lo dice la palabra del Señor, lo acabé de leer. La verdad de Dios, la verdad del Evangelio, las buenas noticias de salvación son más grandes que cualquier sabiduría de cualquier doctor. Amén. Bueno, vamos por partes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, todo creyente debe exhibir esta misma convicción, la convicción de Pablo, y la misma actitud, la actitud de Pablo. Predicar el Evangelio tal como lo hemos recibido, sin avergonzarnos de él. Yo creo que pues los muchachos de hoy en día han recibido de pronto unas palabras un poco más suaves de parte de nosotros los predicadores, pero a nosotros los más viejitos nos predicaron el Evangelio con rejo, ¿cierto? Entre más edad, la gente era más firme en sus convicciones.
más estricta en ese evangelio. Un evangelio que se presentaba tal y como debe presentarse. Ok. Vamos entonces a ver. Te voy a dar 3 razones para que tú confrontes tu actitud y te des cuenta si te avergüenzas del evangelio. ¿Amén? ¿Quieres? Amén. Bueno, vamos entonces con la primera. Yo me avergüenzo del evangelio cuando no comparto mi fe. En Mateo capítulo 28, verso 19, lo leían ahora hace un rato en la charla de la mañana. La gran comisión nos la dio el Señor Jesucristo a todos nosotros. Ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. A todos debemos predicar el evangelio. Cuando yo no le predico el evangelio a la gente, yo me estoy avergonzando del evangelio. Mateo capítulo 28, verso 19. Esto es un mandamiento. Y en Mateo capítulo 5, verso 13 en adelante nos dice el Señor Jesucristo que tú y yo somos sal y que tú y yo somos luz. Dice el Señor Jesucristo en este pasaje, ¿qué sucedería donde la sal perdiera su sabor? Imagínate. Bueno, en esa época se preservaban los alimentos con sal. Era uno de los propósitos o de las funciones de la sal en ese momento. Se preservaban los alimentos, así que se dañarían los alimentos si no hubiese sal. Perderían los alimentos su sabor. Nosotros somos la sazoncita. Nosotros somos el saborcito que Dios le ha dejado a esta humanidad. A veces sabemos un tanto amargo. Hay gente a la que le sabemos bien. Hay gente que nos dice, oiga, qué chévere hablan ustedes. Agrada hablar con ustedes, pero hasta ahí nomás. En la pandemia, allí en el CISGA, que Dios nos regaló esa gran bendición de poder pasar la pandemia encerrados en el resto de la tierra, pudimos hacer un grupito con nuestros vecinos y nosotros íbamos y les llevábamos la palabra, orábamos y todo eso. Y durante la pandemia estuvieron felices de que les lleváramos la palabra y les llevábamos temas, hicieron la oración de fe y todas las cosas. Pues estábamos encerrados. No podíamos vernos sino nosotros, ustedes no. Teníamos el lujo de vernos con nuestros vecinos y compartir todo el tiempo con nuestros vecinos. Imagínate por allá en esta lejanía, en medio de la selva. Allá no llegó el coronavirus, se murió una sola persona en todo ese sitio. Así que ellos estaban receptivos a la palabra del Señor. Claro, no podían tomar, no podían ir de rumba. Pero tan pronto se pasó la pandemia, se acabó el asunto. Ya no más. Había mucho temor a morir, temor a enfermar. Así que esta palabra de consuelo, este bálsamo que nosotros llevábamos, para ellos era muy importante. Sus corazones estaban receptivos a recibir la palabra del Señor. Pero llegó la vacuna, todo el mundo se fue a su casa, comenzamos a vivir la vida normal, ya no necesitamos de Dios. Entonces ya no necesitamos ese mensaje. Se acabó el asunto. Se acabó la alegría de escuchar el mensaje de Dios. Qué triste, pero así es. Qué triste, pero es la verdad. A algunos no les sabemos muy bien o les sabemos bien por un ratico. Cuando tú tocas el punto, obturas el punto, el botón, el álgido, ahí ya no te quieren. Ahí ya no te quieren. Ya no quieren saber de ti. Bueno, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Entonces, si nos callamos, es porque nos avergonzamos del evangelio. Si te callas, es porque te avergüenzas de tu fe. Entonces, corrige eso, te dice el Señor hoy. Comienza a predicar. Debemos predicar en cualquier momento, en cualquier ocasión. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo es tiempo de predicar la palabra del Señor. Porque la gente necesita escuchar el mensaje. Yo le he dicho a mi Señor, Señor, no me dejes por favor ver un accidente. Yo soy el hombre más cobarde. Yo soy cobarde para las inyecciones.
pedí a mi Señor durante mucho tiempo: Señor, por favor, no me dejes, por favor, ver un accidente. Vengo yo del lado de Zipaquirá y delante mío venía una camioneta. Y no sé qué le sucedió al hombre que venía en un camión y se salió de su carril y se estrelló de frente con la camioneta. Y el hombre de la camioneta perdió el control y se metió, con unas bardas de ladrillo grandotas que había ahí. ¿Y saben qué hice yo? Lo primero que hice yo fue paralizarme. ¿Te acuerdas lo que les dije? Que yo soy muy cobarde. Bueno, yo soy muy cobarde. Que ya me ha ayudado mucho. Eso viene de mi infancia, me lo dijo el Señor hace unos meses. De mi infancia viene esa cobardía. Y dije: Señor, bueno, me quedo aquí. ¿Qué hago, Señor? Yo hubiera dicho a Vanessa, va y se saca. Ella lleva en el carro, lleva una bala de oxígeno y lleva un desfibrilador. ¿Y qué más llevas en el carro? Todas esas cosas. Y va y atiende a los pacientes. Yo abrí mi carro y fui, y como pude, yo no sé de dónde tuve tanta fuerza, abrí de un puntapié, abrí la puerta. ¿Cómo están? Inmediatamente me puse a orar por ellos. Y después de que todo sucedió, de que los auxiliamos y todo, yo decía: ay, Señor, ese fui yo. Estoy viviendo un sueño, yo auxiliando a alguien que necesita algo. ¿Sí? Yo orando por alguien. Si en esa época yo no quería ni siquiera predicarles a ustedes, mucho menos orar por alguien en la calle. Pero eso es lo que debemos hacer. Orar por el necesitado. Presentarle la palabra del Señor en el momento que necesita a alguien escuchar un mensaje. Que alguien necesita en ese momento. Tú no sabes si esa persona va a vivir un minuto más, una hora más, un día más. A Miguelito lo llaman de muchas partes, muchos muchachos. Yo no sé, Dios, ¿cómo hace esas conexiones? No, que alguien me dio el número suyo. Es que mi hijo se va a suicidar, mi hija se va a suicidar. Yo no sé cómo hacerlo. Yo pienso que eso es desde cuando fue profesor de Redentor. Comenzó a esparcirse el rumor de que había un calvito feo aquí en Bogotá, ¿sí? que le ayudaba a los muchachos que estaban en una situación de vulnerabilidad. ¿Y tú lo rechazas, Miguelito? No se puede rechazar. Esa niña que se iba a suicidar, que te llamó: ya tengo el cuchillo, me voy a suicidar. No, tantito, mamita, mira, el Señor la necesita, el Señor la ama. Y esos muchachos son restaurados. ¿Por qué? Porque yo tengo que presentar la verdad, yo tengo que presentar la palabra, yo tengo que presentar mi verdad, la que me ha regalado a mí por gracia. No te avergüences del Evangelio, dice la persona que está a tu lado. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences. En el colegio no te avergüences del Evangelio, muchachos, no se avergüencen del Evangelio. Cuando el muchacho está en el colegio, no se avergüencen del Evangelio, no te avergüences del Evangelio. Oyes, papá, tú perteneces a una familia ministerial. Y los ojos de la gente, mira, a los hijos de los pastores, los ojos de todo el mundo están encima de ellos. Uy, yo molesto a mis hijos por eso. A Samuel también le gusta para consejo. Samuelito también ha ayudado mucho a muchos muchachos, muchas niñas. Tenía una amiguita que era mejor dicho, se iba a suicidar esa niña. Y el Señor también permitió que mi nieto la sacara de ese lugar. No nos podemos avergonzar, porque no puedo dar este tema a media semana. Y con todos los niños de la iglesia, no hay en este momento muchos. Pero sobre todo nuestros hijos de nuestra familia pastoral. ¿Se miran cómo nos miran? Y ese es hijo del pastor. Mira con eso. Llévate eso en el corazón hoy. ¿Oyes? ¿Ese es el hijo del pastor? Sí, ese es Emanuel, el hijo del pastor. Amén. No sé por qué te lo digo, pero pues de pronto era necesario repetírtelo. Me imagino que te lo dicen en la casa. Segundo, ese primero es cuando callamos, nos avergonzamos del Evangelio. Segundo, cuando nos importa más el ofender a las personas con nuestra predicación. Se ofenden, entonces no le llevamos el Evangelio. Mire lo que dice, ustedes lo conocen, John MacArthur. Me pareció tan bonita esta definición de ese señor. Dijo, si lo quieren escribir, nunca suavice el Evangelio. Si la verdad ofende,
podido haber dicho, nunca suavice el evangelio, pero si la gente se pone brava, pues háblale de fútbol. No. ¿Sí? Nunca suavice el evangelio. Y si se ofenden, pues que se ofendan. Pues que se ofendan. Yo estoy seguro que en este lugar hay personas que le hablaron a alguien que en la primera ocasión los rechazaron, pero después los buscaron un consejo. Después buscaron cuando diga, usted que es el evangélico de aquel, de la presa, de la oficina, ¿sí? Usted me puede regalar 5 minutos. ¿A quién le ha sucedido eso? Regáleme 5 minuticos. Mira, me contaba 5 minuticos antes de comenzar la labor. Ore por mí. Ore por mí. ¿Por qué? Porque se ha predicado el evangelio. Porque se ha hablado la verdad. Yo tengo un Cristo que todo lo puede. Y si tú quieres, te lo presento. Te lo presento. Cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Cambió mi hogar y puede cambiar el tuyo. Cambió mi condición y puede cambiar la tuya. Amén. Y sobre todo, es gratis. Que nos gusta todo gratis, ¿no? Los hermanos. Pues la salvación es gratis. Dios sana, gratis. Nunca suavices el evangelio. Si la verdad ofende, entonces, pues, ¿qué se ofende? Estamos llamados a mostrar amor por las almas, pero al pecado hay que llamarlo pecado. Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 14. 10, 14, ya les digo. Dice así. Romanos 10, 14, dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Esa es nuestra labor. Hay mucha gente que se está perdiendo y necesita de nuestro mensaje, del mensaje de verdad. Hay mucha gente que conoce el evangelio. Hoy en día, mucha gente ha sido cristiana y se ha ido a las iglesias. Muchos tienen pretexto de que no nos quieren nosotros como cristianos para no recibir el evangelio. Pero hay muchos que no conocen del evangelio. No conocen la verdad. Así que tenemos que transmitir este evangelio. Tenemos que transmitir este mensaje de salvación. Pero no podemos tergiversarlo. Y termino con esto. Esa es la parte que más les gusta a ustedes. Cuando uno dice, ya casi acabo. Aquí gracias a Dios nadie me mira el reloj. El único que tiene derecho a mirar el reloj aquí soy yo. No mentiras, pero no lo hago. Amén. Tercero. Hemos ahora tocado un poco este tema superficialmente, pero miren, es tan hermoso y tan importante. Bueno, entonces primero, si callamos, nos avergonzamos. Si dejamos que la gente, si presentamos el evangelio de manera que la gente no se ofenda, entonces nos estamos avergonzando del evangelio. Pero cuando queremos presentar un evangelio moderno, el evangelio moderno, entonces, 2 puntos. Ven a la iglesia, te invito a la iglesia. Te invito a la iglesia. ¿Y cuál es tu petición? No, lo que pasa es que yo estoy buscando una casita. El Señor te va a regalar una casa. Otra cosa es cuando Dios tiene una promesa para nosotros. Dios tiene muchas promesas para mí. Yo las tengo apuntadas en mi mesita de noche, hay una cantidad de promesas. Ustedes apuntan sus promesas. Hay que apuntarlas. Hay que apuntarlas. Amén. Y después irlas. Y después dar gracias por esas peticiones respondidas. Esas promesas respondidas. ¿Cuál es tu petición? No, lo que pasa es que, no sé, quiero un esposo. Ya me está picando el último tren de vida. Ven que Dios te va a regalar un esposo. Que eso sea secundario. Lo decía la pastora Angélica comenzando, lo decía la palabra que tú leías, nadie. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Entonces tú le puedes predicar a la persona, no un evangelio light, no un evangelio conveniente, sino decir, ven a la iglesia, entrega tu vida a Cristo, ¿sí? Que todo lo que tú necesitas podrá llegar por añadir. No le voy a decir que absolutamente va a llegar, porque después de un tiempo se va a ir de la iglesia bravo, ¿ok?
Dios puede traer respuesta a tu petición, pero lo primero que tienes que hacer es consagrar tu vida al Señor. Amén. No podemos presentar un evangelio maquillado, un evangelio atractivo o moderno. En Segunda de Reyes, dijo mi pastor cuando predicaba, decía como 3 o 4 veces, con esto termino. Segunda de Reyes, capítulo 16. Quisiera que este pasaje lo leyeran en sus casas, por favor. Prométanme que lo van a leer esta semana. Segunda de Reyes, capítulo 16. Yo he predicado varias veces acerca de este pasaje, pero hoy el Señor me lo ponía en mi corazón para que lo trajera. Vamos a leer a partir del verso 16, pero ustedes lo van a leer todos en casa, ¿ok? Les voy a hacer un pequeño recuento. Este es el rey Acaz. El rey Acaz gobernaba en Judá. Y vinieron 2 reyes contra él. Y él se vio lógicamente acorralado. Vienen mis enemigos contra mí. Entonces él dice en el capítulo, finalizando el capítulo 15, dice que él hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, como él no hizo las cosas bien delante de Dios, pues no le pidió al Señor ayuda, le pidió a sus amigos ayuda. Y fue donde un rey que se llamaba Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, y le dijo: tengo este problema, ¿usted me puede ayudar? Y Tiglat-Pileser le dijo: claro, yo lo apoyo en la guerra. Ahora sí vamos en el verso 16. ¿Les dije 16? No, mentiras. Es capítulo 16, verso 10 al 16. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 10 en adelante. Después fue el rey Acaz, el protagonista de nuestra historia, a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, el que le ayudó en la guerra. Fue a Damasco, una ciudad pagana en ese momento. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Paremos aquí. En el templo había un diseño, era el diseño divino, ¿cierto? Para el tabernáculo. Entonces, había ciertos ritos que seguir. Las cosas del tabernáculo estaban dispuestas de la manera en que Dios quería que estuviesen dispuestas. Así que los reyes anteriores en el templo tenían las cosas organizadas como Dios había mandado en el libro de Levíticos que así fuese. Lo sacaron de la carpa que estaba allí en el desierto y lo llevaron al templo, pero con ciertas normas. Veíamos esta mañana que Dios tenía ordenanzas hasta para cómo sacar el carbón, cómo debían limpiarse estos cositos que estaban aquí encima, que era para que hubiese luz todo el tiempo, una menorá muchísimo más grande, y les decía cómo tenían que hacerlo con una cosa que se llama despabiladeras, para los pábilos, para cada uno de los pábilos, cómo tenían que cambiar el aceite de la unción, cómo tenía que ser la mesa de la proposición de los panes, cómo tenían que lavarse los pies, cómo tenían que entrar al tabernáculo, cómo tenían los sacerdotes que ofrecer holocausto. Había una disposición y así era como Dios se agradaba. Con la disposición que Dios les había dado en el desierto era que la presencia de Dios estaba en ese lugar. No era de otra manera. Él le dijo a Moisés, le dijo: tienes que hacerlo de esta y esta manera y entonces mi presencia irá con ustedes. Imagínense eso tan hermoso. Le digo: Señor, ¿qué tenemos que hacer para que tu presencia venga con nosotros? ¿Qué tengo que hacer yo, Señor, para que tu presencia no se vaya de mi lado, por favor? Por favor, habita entre nosotros. Yo no le he pedido al Señor que nos visite. Yo siempre le he dicho a Él que habite en medio nuestro, que viva entre nosotros, que tengamos nosotros, que seamos dignos de que Él habite en medio nuestro. ¿Se acuerdan lo que hablábamos acerca del pecado? Y que cuando la presencia del Señor iba y recorría las tiendas y veía algo que no estaba en su lugar, Él
iba? Se iba. Porque no había obediencia, porque no había integridad, porque no había santidad. Pero este sinvergüenza lo hizo todo al contrario. Cuando llegó a Damasco, vio un altar diferente. Dijo, uy, chévere. Uy, este altar tiene columnas de humo, serán columnas de humo, aparaticos que den humo. ¿Sí? Llegó a Damasco y dijo, uy, chévere, esta gente tiene aquí cosas de llamas de fuego, porque ahora cogen unos aparaticos que dan llamas de fuego en los altares y humo. Y tienen luces. Uy, tan chévere, luces por todo lado. ¿Y le gustó? Le gustó a Gas. Le gustó la disposición, la nueva disposición. Tal vez él estaba cansado de todos los días entrar al tabernáculo y ver de la misma forma. Nosotros lo que hacemos es cambiar a veces la batería para allá o cambiarla para acá. Ahora los muchachos se van a comprometer a limpiarla también. Pero que todo esté en santidad. Que todo esté de acuerdo a como yo sé que debe estar. Lo que Dios no me llamó a hacer, no lo voy a hacer. Lo que Dios me dijo que tenía que no volver a hacer, no lo volví a hacer. Yo tenía otra idea, porque cuando uno es un muchacho en el ministerio, comete errores. ¿Sí? Y pues, como Dios nos permitió salir a algunas partes, pues uno a veces le pasa lo de acá. Entonces uno dice, uy, tan chévere, tan chévere. Entonces, yo procuré hacer algunas cosas de esas. Y cuando llegué el Señor me dijo, no, eso tan chévere, que a ti te parece tan chévere, a mí no me parece chévere. Entonces no lo volvimos a hacer. Porque es que yo he ido a muchas partes donde los muchachos se empujan por entrar. Entonces es que va a haber un concierto de no sé quién. Entonces las muchachas quieren ir a ver al cantante que no van a sentir la presencia del Espíritu Santo ni adorar al Señor, sino al cantante que es bonito. Y a veces ese cantante está casado, pero ellas se lo están pidiendo a Dios en su corazón. Señor, ¿tú puedes hacer alguna cosa? ¿Quién quita que esa muchacha la ponga un carro, Señor? No sucede. Y entonces entran al concierto y las muchachas, ¡uah! Entonces uno no sabe si están viendo díganme un grupo. Allá se les olvidaron los grupos. Bueno, Miel San Marcos. O es Silvestre de Ancón, uno no sabe. Uno no sabe si es un concierto cristiano o es un concierto vallenato. Porque es que los cantantes cristianos también piden 20 y 30 mil dólares como los cantantes vallenatos. ¿Sí saben eso? Y también quieren que si yo voy a cantar a tu iglesia, pero entonces me llevas a un hotel 5 estrellas. Escuchaba yo que tiene que haber alguien, y alguna vez yo de pronto estaba enfermo, estaba enfermo. Me niego a creer que esa sea su manera de ser. Me tienen que llevar tantos ramos de rosas de no sé qué color. Y tantas toallas de tal calidad en el baño donde yo me voy a hacer eso. Ya nos parecemos al mundo. Nos parecemos al mundo. Es más, no nos parecemos, somos igualitos. Igualitos, por eso les digo, no se sabe si es un concierto cristiano o un concierto de rock en español. Si vino Maná o vino el Espíritu Santo. Qué triste que es eso. Qué triste que es en lo que estamos cayendo. Porque estamos comercializando el Evangelio. Escuchaba a un pastor de sana doctrina, pero que su profesión es en el área de, no sé qué profesión es, pero él tiene que ver con las empresas, con la motivación y todo eso. Y él decía, se los digo yo, que ser motivador vale la pena. Eso da plata. Eso da plata. Ahora son coach. Entonces, ya no es el pastor Guillermo, sino el coach Guillermo. Y a todo el mundo de la iglesia se le dice pastor. Bueno, aquí hay dos pastores, son pastores. Pero ¿quién es en la iglesia el pastor de jóvenes? El pastor, alguna vez
vi algo que, ay Señor bendito, ¿verdad? Lo que no hemos caído. En una iglesia donde habían, yo creo que bien contados, habían 15 personas. Pero había un culto especial para empresarios. ¿Sí han escuchado eso? El culto de empresarios. Entonces hay pastor de empresarios. El pastor de empresarios es el hermano que le ha ido mejor en su negocito. Esto es bien, esto es verídico, esto se está viviendo en las iglesias. Entonces se cobra la entrada para todo. Entonces los empresarios tienen un culto y son módicos 150,000 pesos. Entonces vamos a hacer un culto de parejas, ese vale tanto. Entonces vamos a hacer esto y aquello, y por aquí, por allá. Duele decir lo que estoy diciendo, pero es verdad. Y Dios quiere, no que vayamos a Damasco y nos enamoremos de otro altar, que valoremos el altar que tenemos en la casa. Que valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. No vayas a Damasco, iglesia. Porque en Damasco lo que hizo Tiglat-Pileser fue modificar el altar. Y Acaz se enamoró de eso. ¿Y sabes qué le dijo a Tiglat-Pileser? Préstame, por favor, los bocetos, los planos. Literalmente fueron los planos. Vamos a leerlo. Porque es que quiero un igualito en mi casa. Miren lo que hizo. Y el después del rey Acaz se encontró a Tiglat-Pileser, rey de Siria en Damasco. Cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Es decir, lo replicó, lo mandó replicar, se lo dijo al sacerdote Urías y este tipo le hizo caso. Otro le hubiera dicho, no, así me cueste la cabeza. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Él se quedó unos días allí visitando y mientras tanto le prepararon el altar como él quería que se le presentara. Verso 12. No. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. ¿En el antiguo o en el que hicieron? En el que hizo Urías. Allí fue y ofreció sacrificio. Y Dios había dicho que era en el ordenamiento, en la estricticidad que él había enviado, que él había ordenado. Y encendió su holocausto. ¿El de quién? ¿El del sacerdote o el de él? ¿Quién ofreció holocausto, el rey o el sacerdote? Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de los sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. ¡Wow! Él antes había cogido partes del altar, de oro y de plata, elementos que eran para rendir culto a Dios, y se los había enviado como presente a Tiglat-Pileser. Señor, que no nos avergoncemos del Evangelio, que no nos avergoncemos de la verdad, y que podamos ofrecer la verdad, guste o no guste. Que podamos, Dios del cielo, Señor, rendirte culto como a ti te gusta, como a ti te agrada, no como a los hombres, no como los diseños humanos, porque
secularizado mucho en el mundo cristiano. Pero queremos indilgarle al diseño divino ideas humanas. Queremos indilgarle al diseño divino estrategias humanas. Y dice Gálatas y también Corintios que todo aquel que traiga un evangelio que no sea el evangelio puro, que todo aquel que traiga un evangelio que no sea el evangelio que predicó el Señor Jesucristo, sea amén. ¿Por qué no hacemos una oración al Señor? Aquí hay muchos servidores. Esta mañana estaban los servidores. Y creo que esta es una oración que tenemos que hacer todos los servidores en la iglesia. Que tenemos que servir de acuerdo al diseño divino. Dios nos ha venido instando a que sirvamos de una manera específica, iglesia. Con una actitud específica. Que tenemos que servir con integridad, con prontitud, con ardor en nuestro corazón.